Entramos en la segunda hora de Primera Página, ya 7 en punto de la mañana, viernes 9 de enero, conversando con Enrique Ochoa Antich, analizando, conociendo su punto de vista acerca de los hechos más recientes acaecidos en Venezuela. Antes de ir al corte, hacía el planteamiento de que posiblemente esa mesa estratégica del gobierno de los Estados Unidos había llegado a algunas conclusiones similares que ya usted había compartido tiempo atrás con respecto a esa factibilidad de que entrara en juego dentro de esa estrategia algunas figuras de oposición en Venezuela. Yo le preguntaba en lo cotidiano, más allá de lo estratégico, bueno, ¿quién trabaja para quién? Que es una de las cosas que han comentado algunos ciudadanos a través de redes sociales. De la oposición extremista, era lo que dijimos en ese momento, que si ese sector de la oposición extremista que venía con un poco una idea de derecha pero revolucionaria en el sentido de cambiarlo todo, enfrentarse a todos los poderes, etcétera, eso iba a traer tal grado de convulsión en el país y de confrontación que la situación iba a terminar siendo peor que la que teníamos. Eso fue lo que generó un poco una incomodidad en algunos sectores políticos cuando yo lo dije. Pero pareciera que es la conclusión a la que llegó Trump. Si nosotros, él lo dijo, si nosotros colocamos a este sector de la política venezolana, extremista de derecha, digamos, emblematizó la candidata que no pudo ser en la campaña electoral hacia el 24 de julio, pues entonces va a haber una situación complicada porque ella no tiene el respeto, dijo, de Venezuela. En esta situación venezolana, la única que tiene la capacidad, por situaciones del destino, porque ella era la vicepresidenta de Nicolás Maduro, por lo que usted quiera, pero la que tiene la capacidad en este momento de lograr, por un lado, el acatamiento de la Fuerza Armada, que es un aspecto crucial, porque tiene una relación con ellos, porque en el caso de Padrino López está vinculado con este sector político de alguna manera. Pues bueno, eso es un sector, eso es un aspecto crucial para garantizar que haya paz. La paz es el bien más preciado que tiene cualquier sociedad para poder llevar adelante un conjunto de cambios. Entonces creo que Estados Unidos comprendió esto y comprendió otra idea que nosotros vinimos manejando durante mucho tiempo, que es que en los procesos de cambio, cuando se sale o se trata de evolucionar y cambiar de un régimen autoritario, de un régimen de partido-estado, como es el de nosotros, donde el partido está mezclado con el Estado, esos cambios no se pueden hacer solamente contra el gobierno, sino se tienen que hacer con el gobierno, con los sectores que están en el gobierno. Cuando Mandela quiso hacer los cambios en Sudáfrica, buscó a de Klerk, lo nombró vicepresidente e hizo los cambios con él. En Chile se tuvieron que hacer los cambios con Pinochet. En Venezuela nosotros dijimos durante mucho tiempo que había que hacer los cambios con el gobierno. Tengo la impresión de que Trump y su grupo político en Estados Unidos llegó a la conclusión de que el sector extremista de oposición en Venezuela no quería hacer ese cambio con el gobierno. Entonces llegó y dijo, bueno, déjame meterme, pongo de lado, ya que ustedes, señores de la oposición extremista, no son capaces de llegar a un acuerdo con el gobierno, los pongo de lado, y como hizo él con un pequeño movimiento de cadera, el día que habló, que hizo su alocución, puso de lado a la principal líder de ese sector, la puso de lado y dijo, si ustedes no son capaces de entenderse con el gobierno, yo me entiendo con el gobierno. Y entonces ahora resulta que Trump se está entendiendo con la presidenta Delcy Rodríguez. ¿En qué momento estamos en este amanecer viernes 9 de enero? Porque ha habido opiniones, algunos dicen, bueno, sí, el gobierno de Venezuela está subordinado, está siguiendo instrucciones, no está cooperando, sino que están simplemente siguiendo línea de lo que es el gobierno de Estados Unidos, pero por otro lado también analistas han explicado que
ha sido estratégico lo que está haciendo el gobierno de Venezuela para garantizar la paz, el civismo, la tranquilidad de los venezolanos, y no se trata de una subordinación, se trata de una forma correcta de negociación en medio de un conflicto donde se mantiene una amenaza militar. Algunos han visto el escenario acertado, otros han hecho críticas diciendo que no se trata de la actitud. ¿Qué opina Enrique Ochoa Antich con respecto a este escenario de negociación y estrategia que estamos viviendo? Nosotros nos metimos en Venezuela desde los tiempos de Chávez en un conflicto absolutamente impertinente, necio, estúpido con los Estados Unidos. Con Estados Unidos uno tiene que tener, por supuesto, una actitud de soberanía, pero sin desplantes, sin aquellas cosas del azufre. Por aquí pasó el diablo, bueno, y las frases además mucho más altisonantes que se dijeron en algunas concentraciones públicas, de gringo váyanse a la, etcétera, ¿no? Creo que nos metimos en ese conflicto y lo hemos pagado muy caro. Al final, esos conflictos, no solamente porque Estados Unidos tendría que ser, por razones naturales, por nuestra ubicación geopolítica, nuestro principal socio económico y comercial, lo tenemos aquí cruzando el Caribe, no lo tenemos cruzando el Pacífico. Lo tenemos aquí muy cerca. Es además el mercado más importante, con mayor capacidad adquisitiva que existe en el mundo. Y siempre tuvimos una relación histórica con ellos. En eso hay que reconocerle al puntofijismo, más allá de las críticas que puedan hacérsele, que tuvieron una posición de soberanía sin desplantes con Estados Unidos. Entonces nos metimos en este camino y por supuesto al final ocurrió una intervención. Lógicamente, si hay una intervención militar, no es que precisamente haya una relación de iguales, porque el otro tema es que Estados Unidos es la primera potencia militar del mundo. Nosotros se lo dijimos mucho a la gente del gobierno. Lamentablemente la gente del gobierno no hizo también los cambios profundos y rápidos que tuvo que haber hecho para impedir llegar a esta situación. Eso fue muy doloroso. Nosotros siempre le dijimos, nosotros tenemos 70 avioncitos de guerra, ellos tienen 5.000 aviones de guerra. Entonces ponernos en una actitud de bravuconada, de vamos a enfrentarnos, nosotros tenemos fusiles y las milicias y aquí estamos miles de compatriotas dispuestos a defender la patria, eso no es verdad porque los podemos defender, pero al final Estados Unidos va a imponer. En este momento hay por supuesto, una cierta sobredeterminación de los Estados Unidos sobre la realidad venezolana. Creo que el gobierno de Delcy Rodríguez tiene que hacer el esfuerzo muy, muy profundo de, por un lado, hacer una apertura democrática a lo interno y, por otro lado, tener con los Estados Unidos la mejor actitud posible de defender nuestra soberanía, pero llegar pragmáticamente a los acuerdos que se requieren para que Venezuela eche adelante. Nosotros aquí, si Estados Unidos lleva adelante su compromiso de levantar las sanciones, de comenzar a hacer negocios petroleros con Venezuela, aquí va a haber un boom económico que nos va a beneficiar a todos los venezolanos. Precisamente algunos analistas también han incluido sobre la mesa no solamente el tema de los desplantes o las confrontaciones o enfrentamientos, actitudes que pudieron haber cambiado a lo largo de estos años en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, o sea, no solamente de Venezuela hacia Estados Unidos, también han puesto sobre la mesa que habría crecido la ambición de Estados Unidos sobre los recursos de Venezuela. También dicen que esa relación se fue poniendo un poco áspera de parte y parte. Habría crecido también, bueno, los deseos de tener negocios con diferentes condiciones, un poco de mayor beneficio para Estados Unidos y no en el caso de Venezuela, bueno, la principal petrolera PDVSA. Esta variable también entraría en la mesa, que de allá para acá también habría un poco más nosotros destruimos nuestra empresa petrolera. Lamentablemente, durante los años en particular de Chávez y el primer gobierno de Maduro, que también fue muy malo a ese respecto, destruimos la industria petrolera nuestra. Entonces, lógicamente, Estados Unidos ahora entra nosotros necesitamos a Estados Unidos. No es que uno no llega a estas situaciones. Yo siempre le digo a la gente de izquierda radical
que uno no llega a estas situaciones de ajuste económico, de aplicar estas medidas a veces liberales en la economía para rescatar a la economía cuando está en crisis, porque uno quiere, porque los países quieren, porque los gobiernos quieren. Se llega a estas situaciones. Carlos Andrés Pérez, cuando aplicó el plan neoliberal o liberal en realidad de apertura económica que se requería en Venezuela, no lo hizo porque él estaba deseoso de llevar adelante ese plan, sino porque era necesario. Si nosotros tuviéramos una industria petrolera como la tuvimos en el pasado, que era la segunda más importante del planeta Tierra, entonces posiblemente podríamos relacionarlo con Estados Unidos en una posición de mayor fortaleza. Ahora necesitamos mucho capital norteamericano, necesitamos capital de todas partes, ojalá que pueda venir capital de todas partes del mundo, pero necesitamos mucho capital privado para poder recuperar la industria. ¿Qué pasa con ese cierre de Estados Unidos hacia sus principales rivales económicos, comerciales, bueno, sí, van a tener la inversión, van a tener la recuperación que necesitan, pero con capital norteamericano, y no quiero a mis principales competidores acá, que eran los principales clientes que estaba teniendo Venezuela en este escenario de sanciones? También, ¿qué pasa con esto de, bueno, yo sí, pero tú no, aquel sí, pero este no? Sí, yo le escuché decir a Trump, es verdad que también ha dicho lo que tú señalas, pero en algún momento le escuché decir, bueno, también hay otros actores económicos en el mundo y no se puede evitar que estén presentes en Venezuela. Ojalá que el gobierno de Delcy Rodríguez tenga la capacidad justamente de lograr que Estados Unidos no imponga ese tipo de restricciones, porque eso es absurdo. Nosotros necesitamos capital norteamericano, pero necesitamos también capital chino y la tecnología china. O sea, nosotros tendríamos que, lamentablemente hemos llegado a esta situación, porque en otra oportunidad se pudo haber tenido. Yo creo que los gobiernos de Chávez y de Maduro pudieron haber tenido la oportunidad de construir con Estados Unidos una relación proactiva, positiva, como la tuvo toda la izquierda latinoamericana, y al mismo tiempo tenerla con China. Uno observa que ni el Frente Amplio, ni Lula, ni la izquierda chilena, ni el peronismo, ni siquiera Correa, ni siquiera Evo en su mejor momento de éxito económico tuvieron conflictos con Estados Unidos. Eso ha sido una verdadera estupidez y un crimen que cometió Venezuela consigo misma. Yo creo que tenemos que restablecer ese vínculo positivo con los Estados Unidos, ojalá que sea con la mayor soberanía posible, con la mayor dignidad posible, sin someternos, sin convertirnos en una especie de capitanía general de los Estados Unidos, pero teniendo en cuenta el poderío que tiene Estados Unidos, ¿no? ¿Cree que la apertura de las embajadas pudiera también representar un paso importante y pudiera estar incluido ya dentro de esas estrategias que pudieran equilibrar un poco las condiciones de igualdad y mantenimiento de soberanía entre ambas? Es lo que entiendo, que ya se está planteando la apertura y eso de las embajadas, y eso va a ser un cambio psicológico, un cambio político. Ayer, por cierto, leí por allí en unas plataformas que bajó un poquito el dólar. Lo vi ayer. No se ha comentado mucho, pero lo vi ayer en algunas páginas. Estoy por verlo hoy. Yo tengo la impresión de que así como hubo una recuperación, un incremento en las acciones de algunas petroleras, inmediatamente se va a empezar a ver la enorme potencialidad que tiene Venezuela si nosotros estabilizamos la situación. Ahora, los venezolanos tenemos esta pequeña rendija que se ha abierto de cambio democrático en paz. Si el gobierno de Delcy Rodríguez también hace lo que tiene que hacer, porque lógicamente si regresa a las políticas del pasado, regresa a la represión, regresa al autoritarismo, regresa al estatismo, pues entonces no hemos hecho nada. Si se hace lo que se tiene que hacer, nosotros tenemos una inmensa oportunidad de que esta cosa espantosa que ocurrió se convierta en una oportunidad. Las crisis se pueden convertir en una oportunidad. Podemos hacerlo.
Debemos hacer una pausa, pero me gustaría también conocer su opinión con respecto a esa percepción de que todo ha ocurrido muy rápido. Cuando se da una decisión, luego hay un pronunciamiento, una noticia tras otra. Hablan de que del 3 de enero para acá, estos últimos 5 o 6 días han tenido un carácter vertiginoso con respecto a los hechos, a las decisiones, a los cambios, a todo lo que ha tenido afectación en el territorio venezolano. Vamos a continuar conversando después del corte.